Muy buenos días. A veces Cataluña y el País Vasco centran tanto la atención nacional que tendemos a olvidar lo que ocurre en otras comunidades. Es verdad que uno de los grandes debates de nuestro tiempo es el del reconocimiento de la identidad y de las diferencias. El problema es cómo resolverlo sin establecer diferencias discriminatorias entre los ciudadanos de las diversas regiones y nacionalidades. Ese derecho al impulso identitario no puede anular otro no menos vital, el que pesa sobre todos para aproximar e incluso igualar las condiciones socioeconómicas de todas las regiones. Es al fin el respeto al principio de igualdad universal que se basa en la solidaridad. Pues bien, los próximos 4 años van a ser decisivos para la culminación del desarrollo autonómico. La puesta en marcha del Estado de las Autonomías, iniciada hace ahora 18 años, se consumará en el año 2004 con las últimas transferencias y tal vez con un nuevo modelo de financiación que trate de igualar las condiciones de los ciudadanos, vivan donde vivan. De esto y más vamos a hablar hoy con el máximo representante de La Rioja, una comunidad con 2 poderosos vecinos, Navarra y el País Vasco, que con su idea de vacaciones fiscales buscan atraer inversiones a su territorio en perjuicio de las que a su alrededor tienen otro régimen fiscal. Don Pedro Sanz, presidente del Gobierno de La Rioja, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, ¿es posible que más de una empresa que iba a instalarse en La Rioja hayan elegido finalmente Navarra o el País Vasco por unas mejores condiciones fiscales? Eso, desde luego, crea desigualdad. ¿Qué es lo que se puede hacer para evitarlo, aparte de las instancias judiciales? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que manifestar con toda rotundidad es que el Gobierno de La Rioja y los riojanos somos totalmente respetuosos con los regímenes forales tanto del País Vasco como de Navarra y que nuestra Carta Constitucional es una carta que nosotros respetamos y las competencias de cada comunidad autónoma deben respetarse así. Usted hablaba al principio de lo que es la identidad y la personalidad de las comunidades autónomas y lo que significa la defensa de cada uno de lo propio, de lo nuestro. No hay que olvidar tampoco de lo que es común, en el que todos tenemos que participar en la construcción del Estado, que al fin y al cabo a él pertenecemos todos. Pero no cabe duda que lo que no puede ser es que en el desarrollo competencial de cada comunidad autónoma se produzcan desigualdades, discriminaciones o diferencias que impidan el desarrollo económico de una comunidad autónoma. Y aquí en este caso se han producido a lo largo de finales de este siglo una situación de desigualdad y de discriminación entre los riojanos y los vascos fundamentalmente. Yo diría pues, que por un mal uso o un abuso, si se me permite, de las competencias que tiene el propio País Vasco. Y todo eso desde el punto de vista de lo que es la defensa de cualquier ciudadano, y en este caso la defensa de toda una comunidad, se ha acudido a los tribunales de justicia y lógicamente también se ha acudido a los tribunales europeos y a la Comisión Europea. Y todo esto se va a poner coto, desde lo que es la naturalidad y la normalidad en las relaciones, pero sin duda en la búsqueda de que no haya ciudadanos distintos en función del lugar donde están viviendo. Y ha habido sentencias del Tribunal Superior del País Vasco en el que están manifestando que hay determinadas medidas adoptadas por el País Vasco que suponen una competencia desleal y, por tanto, producen una deslocalización de empresas. El Gobierno de La Rioja, con los agentes económicos y sociales de La Rioja, hemos liderado esa cuestión y, sin duda, eso va a ser ya una pesadilla que teníamos en el siglo XX y que se resolverá en el siglo XXI. Pero permítame que les diga algo más. A pesar de todo eso, el esfuerzo, el trabajo de las riojanas y riojanos, de los gobiernos de la comunidad autónoma, de los agentes económicos y sociales, han sido capaces de que, a pesar de esas dificultades, hayamos planteado un desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma que permita que la calidad de vida de los riojanos sea en estos momentos una calidad de vida por algunos envidiable, pero que no queremos renunciar a nuestras posibilidades de seguir manteniendo este nivel de vida sin tener que luchar día a día con los ataques, entendidos entre comillas, de determinadas decisiones tomadas por el País Vasco de forma desleal. Fíjese lo que ha pasado estos días. En Cataluña los nacionalistas han perdido apoyo popular y se han reequilibrado las fuerzas. Algo similar ocurrió en su momento con las municipales en el País Vasco. ¿No parece que son los ciudadanos los que están aportando sensatez y no los políticos en este debate eterno sobre la articulación de España? Sin lugar a dudas. Yo diría, en primer lugar, que precisamente el Gobierno de José María Aznar ha hecho un esfuerzo, por propia convicción del propio presidente, de lo que significa vertebrar y fundamentalmente integrar a todos los partidos democráticos
nacionalistas y no nacionalistas, en lo que es la construcción del Estado. Quizás se haya producido, yo diría que un deterioro de lo que significa las comunidades autónomas y cada uno tenga un concepto diferente. Posiblemente haya determinados partidos políticos que entiendan que una comunidad autónoma tiene que convertirse al final en un Estado y haya quien piense que la verdadera construcción del Estado de autonomías sería un resultado final de 17 Estados independientes. Esa es una concepción que desde luego desde el Gobierno de La Rioja no apoyamos. Desde el Gobierno de La Rioja entendemos lo que significa la construcción de la propia comunidad autónoma y lo que significa también nuestra aportación a la construcción del Estado en ambas direcciones. El Estado tiene unas obligaciones con los riojanos y los riojanos tenemos unas obligaciones con el Estado. Por tanto, esa radicalidad que se ha producido en algunos momentos en algunas comunidades autónomas, pues está viendo moderada por los resultados electorales. Y desde luego, Cataluña, yo diría que ha sido un ejemplo de lo que ha significado, lógicamente, un resultado en el que ha perdido fuerza los nacionalistas. Ha habido un partido que va a ser decisivo en la construcción del nuevo gobierno y que sin duda va a moderar y va a buscar la vertebración y la integración de los nacionalistas en el conjunto del Estado. Es evidente que La Rioja no es solo vino, es muchas otras cosas, ¿no? Pero es también la cuna del castellano. Y vamos hacia unas sociedades cada vez más lingüísticas, pluriculturales, además, evidentemente, de plurétnicas y plurireligiosas. Pero, sin embargo, con los idiomas hay conflictos, se plantean conflictos en determinadas comunidades autónomas. ¿Usted no cree que esos conflictos son más por la utilización que los políticos tratan de hacer del idioma que por conflictos que nazcan de la propia sociedad? Bueno, como es lógico, en la Comunidad Autónoma de La Rioja no hay ningún conflicto en el tema lingüístico, faltaría más, ¿no? Somos precisamente una comunidad que nos sentimos orgullosos de tener ahí la partida del nacimiento del castellano, del español, que haya 400 millones de seres humanos que se comuniquen a través de este idioma y que sin duda sea un idioma que esté emergiendo cada día más y que sirva no solamente para comunicarse entre las personas, sino para la unión de los pueblos. Estamos hablando ahora de un proyecto, iniciativa del Gobierno de La Rioja, que es el Camino de la Lengua, que no va a terminar en nuestro país, sino que va a saltar el charco, entre comillas, y quiere ir también a los países iberoamericanos, y que ahora mismo está Brasil apostando también por el idioma español como un idioma emergente, y que sin duda, desde el punto de vista de lo que es la administración de una comunidad, desde el punto de vista de lo que significa que un gobierno apueste por la igualdad de oportunidades y por potencialidad en cuanto al desarrollo de sus ciudadanos, desde luego apostar por idiomas lingüísticos que estén circunscritos a tu propia comunidad, desde el punto de vista del desarrollo del individuo, me parece un error, porque lo que hace es hipotecar sus posibilidades. Yo diría que un catalán y un vasco que únicamente hable el idioma catalán o el idioma vasco tiene poco futuro. Cualquier ciudadano que hable el español y escriba el español tiene mucho futuro. Por tanto, yo creo que volvemos otra vez a mirarnos a nosotros mismos, a mirarnos el ombligo, como se dice vulgarmente, en lo que significa mirar solamente nuestro entorno, pensando que no existe otra cosa fuera de nosotros mismos. Y yo creo que cuando no estemos mirando hacia el exterior, de lo que es saltar nuestras propias fronteras de comunidad, de lo que es saltar nuestras propias fronteras del Estado español y pensar mucho más universal, pues estaremos dando la espalda al desarrollo y al progreso. Hoy día que estamos hablando tanto de los mercados internacionales, de la globalización, me parece que desde el punto de vista de desarrollo de una comunidad hay que tener una ambición y una mirada más al futuro. Muy bien, pues están con nosotros Julio César Iglesias. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Luis Don Pedro, buenos días. Comunidad La Rioja, ¿te suena? Claro. Sí, me suena por el espárrago, no por el vino como a otros. Se refiere a Pancho Armas Marcelo. Muy buenos días. Don Pedro, buenos días. Me confieso absolutamente militante de la inmensa minoría vitivinícola, como decía don Ricardo Bullón en vida. Bueno. Y, en fin, de todas maneras, que pregunte Julio César. Evidentemente, aunque no se ha dicho, se ha aludido a San Millán de la Cogolla y ha declarado Patrimonio de la Humanidad, cuna del castellano y riqueza que todos debemos compartir. Y también se ha hecho una referencia a esa condición que la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene de ejemplo, casi de metáfora del Estado de las Autonomías, hombre, en cuanto a los conflictos que habría que salvar en un futuro próximo. Ustedes han propuesto
la creación de una especie de código de conducta entre las comunidades autónomas que predetermine un comportamiento ético por parte de dichas comunidades autónomas para que los intereses de algunas menos favorecidas, pues por ejemplo porque carecen de conciertos o de regímenes forales como ustedes, tengan que luchar solas con la legislación general? ¿En qué consistiría, don Pedro, ese código de conducta que ustedes proponen? Bueno, yo creo que habría que apoyarse en el principio de lealtad, que yo creo que es una palabra muy bonita, pero que lógicamente tiene aquí mucho que ver en lo que es el desarrollo de las competencias de cada una de las comunidades autónomas. Y la lealtad yo creo que es un valor importante que a veces se supone, pero que sin duda hay que demostrarlo a la hora de su desarrollo. Yo creo que sería un error pensar que el desarrollo competencial o las competencias de una comunidad autónoma estuviesen limitadas. Sería un error, condicionadas a lo que significa el perjuicio que pudiera ocasionar a una comunidad vecina. Es decir, yo no renuncio al desarrollo de mis competencias al 100%, en absoluto. Pero no cabe duda que en ese desarrollo competencial es posible que en algún momento determinado yo pudiera exceder mis propias competencias. Y debiera haber ahí un control para evitar perjuicios. Siempre tiene uno la posibilidad de recurrir a los tribunales de una manera natural, pero lógicamente en esta Constitución del Estado de las Autonomías existe un órgano importante de comunicación donde se sientan todas las comunidades autónomas, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo creo que ahí sería el cauce y el órgano adecuado para que las comunidades autónomas que tengan que desarrollar una determinada medida desde el punto de vista normativo pudiese ser el que evaluase y determinase si esa competencia es acorde o no con sus propias competencias. Y yo creo que ahí se ha producido un avance importante en el País Vasco, en la provincia de Álava fundamentalmente y en la Diputación de Álava. Yo oí hace pocos días a un dirigente de la Diputación de Álava que decía que había habido excesos en el desarrollo del concierto. Ya es un avance que hasta ahora no se había producido. Y le oía también al presidente de la Diputación de Álava que decía con claridad que estaba dispuesto a consultar cualquier medida normativa legislativa para intentar ver si producía un choque con su propia competencia. Yo creo que con ese código ético que nosotros ponemos sobre la mesa y que está totalmente elaborado a falta únicamente de consultas, estaremos dando una tranquilidad a todos en lo que es el desarrollo competencial, pero sin duda estaremos evitando el tener que recurrir a los tribunales ordinarios o tener que recurrir a la propia Comisión Europea. Estaremos dando normalidad en lo que es el desarrollo competencial de cada una de las comunidades autónomas. De todas maneras, don Pedro, usted me permite. Mire, yo creo mucho en la lealtad, pero la lealtad no está precisamente de moda y me va a perdonar también la impertinencia, y menos, como estamos viendo todos los días, en la vida política, y mucho menos en la vida política española. No es por exagerar, no es una hipérbole, todos los días estamos viendo todo lo que estamos viendo, por no citar nada, menos ustedes, que son uno de esos países interiores, en cuya diferencia es que existen sin ningún conflicto. Quizás por eso mismo, porque no lloran, no matan, no se quejan, pues tienen ustedes la calidad de vida que tienen y prácticamente no existen sino por el bien. Se lo digo con impertinencia, pero creo que debe haber, y cuando lo estoy oyendo, creo que a lo mejor debe haber para esa lealtad y para ese código ético una institución real que lleve a todas las regiones de este país, sean o no nacionalidades, sean o no diferentes, a estar sentadas en una institución que una a todos los territorios. No es hora llegada ya al borde del nuevo milenio, hombre, que el Senado se llene de contenido y que el Senado tenga finalmente un sentido mejor que el que realmente está teniendo, que sotto voce todo el mundo dice que no sirve prácticamente para nada, cuando en la realidad todos los estatutos de autonomía tendrían que tener un asiento territorial mucho más amplio y de mucha más competencia en el Senado. ¿No cree que es hora ya de una reforma entre todos los partidos, una reforma del Senado, que lo llenara de contenido y donde los españoles nos miráramos todos, diferentes o no, en plena confianza y en plena lealtad, algo más que la retórica y las buenas intenciones? Sin lugar a dudas. Permítame que en primer lugar le diga que me siento satisfecho y agradecido esta invitación a estos desayunos de Televisión Española,
y que se haya producido con total naturalidad y normalidad y que no haya sido porque haya ocurrido una catástrofe en la comunidad de La Rioja. Yo creo que es bueno para los ciudadanos el poner ejemplos de buen funcionamiento de las comunidades autónomas. Y ahí yo creo que los medios de comunicación tienen una labor importante de no resaltar siempre lo malo y buscar también el buen funcionamiento de las cosas. Yo desde luego paso vergüenza pues cuando oyes pues esa intentona de compra de voluntades últimamente que se producía en Sanlúcar de Barrameda por el Partido Socialista, que desde luego ponen en vergüenza a la clase política y desde luego lo que pone en vergüenza a una organización política como es el Partido Socialista en lo que es ir en contra de las decisiones y las voluntades de los ciudadanos con esa compra de cuestiones. Y ahí la lealtad que usted decía tiene sin duda un valor importante. Pero yo creo que es necesario también que las comunidades autónomas cambien también el chip de lo que significa la confrontación y de lo que significa barrer siempre para casa y pasar a una nueva etapa de lo que es la cooperación, que yo creo que tiene un valor importante. Es decir, si todos tenemos únicamente nuestra mirada puesta en nosotros mismos, aunque sea repetir la misma idea, y mirar únicamente en nuestra comunidad, estaremos utilizando nuestros gobiernos como un arma arrojadiza contra el gobierno de turno central, con el único efecto de conseguir cosas para nuestra comunidad autónoma y no pensar que el valor de la solidaridad en lo que significa la construcción del Estado es obligación del Gobierno central y del Gobierno de cada una de las comunidades autónomas, así como el Gobierno también tiene su obligación con cada una de la comunidad. Pero para eso, lógicamente, se necesita un foro que sea representante territorial de todas las comunidades autónomas. Y hay una asignatura pendiente a resolver y es la Cámara del Senado. La Cámara del Senado no puede ser una Cámara de segunda lectura, no puede ser una Cámara donde no haya una representación territorial proporcional a lo que son la representación de cada comunidad autónoma. Y cuando hablo de proporcional no estoy hablando de lo que significa hablar en función del tamaño de cada una de las comunidades autónomas, sino de lo que significa la presencia de todas las comunidades autónomas en función también de que no haya una desproporcionalidad como se produce ahora a la hora de la elección de los senadores. Y aparte de lo que significa hablar de la composición, en la que desde mi punto de vista entiendo, y hice esa propuesta en el Senado, que debería haber un representante de cada gobierno en el Senado, independientemente ya de los senadores elegidos por los parlamentos regionales, deberíamos entrar en lo que es el papel que debe jugar esa Cámara territorial y lo que es la operatividad y la agilidad y lo que es la efectividad de los debates que ahí se producen. ¿No tendrían que estar los presidentes de las comunidades autónomas sentados por el mero hecho de ser presidente de las comunidades autónomas en una Cámara territorial, básicamente territorial, que uniera a todos? Yo diría más bien que debieran estar los gobiernos, independientemente que el presidente pudiera tener ahí voz y voto, ¿no? O voz, sobre todo. Pero fundamentalmente cuando se está hablando de leyes que afectan a las comunidades autónomas, cuando se está hablando de la cooperación y de la coordinación, qué mejor foro que estar ahí representados los gobiernos autónomos más los representantes elegidos por los parlamentos. Y que esa Cámara sea de primera lectura también para aquellos temas que afecten a la construcción del Estado. Y que sea ahí los foros adecuados para debatir lo que significa la construcción final del Estado de las autonomías en lo que es qué competencias tienen que quedar en el Estado, qué competencias tienen que pasar a las comunidades autónomas y no nos olvidemos qué competencias de las comunidades autónomas tienen que pasar también a los ayuntamientos. Estamos en un proceso de descentralización, de acercar lo máximo posible la administración a los ciudadanos porque entendemos que cuanto más próximo está el poder, el servicio se aplica a menor costo y es mucho más eficaz. Creo que esa asignatura pendiente de esa reforma del Senado tiene que ser pues una cuestión que debe plantearse desde el consenso de todas las fuerzas para que no sea una sola fuerza la que aplique esa reforma y que esté sometida a los cambios en función de los cambios también del color político del Gobierno. Usted hablaba hace un instante del intento de compra de voto del concejal de Sanlúcar de Barrameda, un concejal del Partido Popular al que intentó comprar uno del PSOE. Eso es precisamente lo que crea una mala imagen de la política y de los políticos, ¿no? Hoy un periódico nacional, lo ha visto usted, elucubraba con la posibilidad de que algún elegido parlamentario en Cataluña del PP o de Convergencia y Unió pudiese ser un tránsfuga
que en ese caso, y pasarse al PSC, en ese caso el gobierno sería del PSC. Pero la pregunta es la siguiente. Fíjese qué conflicto se ha organizado, conflicto o equívoco se ha organizado porque un partido haya ganado en número de votos y el otro en número de escaños. A su juicio, ¿quién debería llamar el presidente del Parlamento en primer lugar para intentar formar gobierno? ¿Al de más escaños o al de más votos? Bueno, yo creo que habría dos preguntas. Sí, hay dos. Una, por un lado, lo que significa la credibilidad y la confianza en los políticos y en las instituciones, fundamentalmente. Yo creo que no diría ninguna barbaridad porque todo el mundo reconoce que hemos sufrido en épocas anteriores una situación de descrédito de las instituciones y de la imagen de los políticos por determinadas conductas y comportamientos en época socialista. Y, lógicamente, el presidente del Gobierno actual, José María Aznar, quiso hacer un antes y un después de lo que era la política socialista y el que no era la política del PP, intentando, y lo está consiguiendo, devolver la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en los políticos y en las instituciones. Porque si eso no se produce, estaríamos caminando y remando en sentido contrario. Lo que se ha producido en Sanlúcar de Barrameda, sin duda, es vergonzoso y, desde luego, no ayuda a nada a lo que significa volver otra vez que los ciudadanos confíen en los políticos y en las instituciones, y puede contribuir a que se produzca mayor abstención a la hora de los comicios electorales. Por lo tanto, yo haría una llamada a lo que significa ser leales y ser fieles a lo que es un proyecto político, a lo que es una decisión de los ciudadanos y a lo que significa estar en un proyecto en el que te has comprometido y en el que sin duda supone tener que dar respuesta a aquellos que han depositado tu confianza. Y toda esa generalidad que ahora se produce, decir, cuidado que ahora todos podemos estar puestos a la venta de que el Partido Socialista nos ofrezca algo para conseguir el poder. Yo creo que esa compra de voluntades no puede producirse porque estaríamos en contra de lo que es el propio sistema democrático. Y cuando se habla del sistema democrático y del respeto al sistema democrático, entramos en su segunda pregunta. Vamos a ver, en un régimen parlamentario donde el número de votos de los diputados determinan la mayoría de ese Parlamento, no hay duda que quien tiene mayor número de diputados tiene, lógicamente, pues la legitimidad para formar gobierno y la legitimidad para gobernar esa comunidad autónoma. Y lo que se ha producido en Cataluña, pues me da la impresión que es una frustración del propio Partido Socialista, que lo que no ha conseguido por un sistema democrático y parlamentario lo quiere conseguir por la transmisión de imágenes, en el sentido de decir, yo he ganado, pero va a gobernar el otro. A mí me parece que las elecciones catalanas, que han supuesto un cambio del propio arco parlamentario con mayor pluralidad de fuerzas políticas, que ha supuesto sin duda que ese cambio que pretendía el Partido Socialista no ha tenido éxito, y que todo el esfuerzo que se ha puesto en Cataluña en las elecciones generales, en las elecciones autonómicas, que no hay que olvidar que hasta el propio Felipe González ha acudido a ayudar al señor Maragall, y el pobre Almunia ha ido ahí a Cataluña a recibir consejos del señor González, demuestra una vez más que el Partido Socialista no tiene credibilidad y, desde luego, no ofrece ninguna confianza por parte de los ciudadanos, y que ahí, desde mi punto de vista, es necesario una renovación. Yo no diría ya de las ideas, sino incluso de las personas, que desde luego las vamos conociendo mucho, por mucho que diga el señor González que el señor Almunia se dé a conocer. Por lo que se refiere a la situación de su comunidad autónoma de La Rioja, hemos comentado esa peculiaridad que tiene al ser una comunidad económicamente equidistante de otras y al tener intereses compartidos. Y al principio de los desayunos hablábamos, por ejemplo, del vino, y comentaba yo uno de los productos simbólicos de la zona, que es el espárrago. Verá usted, hay una Rioja que es la Rioja Alavesa. Los dirigentes vascos suelen citarla a cada momento en todas las reuniones. Y cuando se habla del espárrago, se habla de Navarra como cabecera del espárrago. Sin embargo, hay tres comunidades autónomas, que son Aragón, La Rioja y Navarra, que producen el espárrago, y ustedes aceptan que la denominación de origen la tenga Navarra. Díganos usted si ese no sería el ejemplo que habría que seguir para una coexistencia de las comunidades limítrofes,
que demuestre que, bueno, ustedes estarían dispuestos a compartir imágenes de marca a condición de que se respete la de ustedes. Bueno, efectivamente, yo quisiera decirle en primer lugar que estamos hablando de una comunidad autónoma donde la calidad juega un factor importante, pero donde la paz social también tiene un valor que no debemos olvidar. Y desde luego, para transportar, permítame que presuma, de lo que significa la cooperación y el buen entendimiento de los agentes económicos y sociales con el propio Gobierno, que caminamos en la misma dirección. En nuestra comunidad autónoma hemos firmado un pacto por el empleo y hemos firmado un pacto de formación integral. Y tenemos una visión mucho más allá de lo que pueda ser el mirar a nosotros mismos, aunque sea repetir mucho esta idea que me parece que es fundamental. Nosotros tenemos una denominación de origen calificada Rioja, de vino de Rioja, que no se cierra únicamente en nuestra propia comunidad autónoma, en La Rioja, aunque tengamos el Consejo Regulador, porque somos la más importante. Y ahí participan Navarra y el País Vasco. Y tenemos una denominación de origen del espárrago, cuya sede está en Navarra, y donde participan la Comunidad de Aragón, la Comunidad de Navarra y la Comunidad de La Rioja. En lo que es, lógicamente, un modelo de aunar esfuerzos, de cooperar, en la medida de que nos beneficiemos todos y en lo que significa apostar por el desarrollo del Valle del Ebro. Yo creo que ese tipo de ejemplos, sin duda, dan una muestra de lo que es la concepción diferente de comunidad autónoma y de lo que es pensar más en potenciar todas nuestras posibilidades y todos nuestros recursos de mejor manera posible, sin mirar que la frontera llega o poner la frontera en un sentido o en otro. Pero permítame que les diga algo, porque yo creo que hay una confusión también en este sentido. Se piensa que la comunidad autónoma de La Rioja es solamente agricultura o industria agroalimentaria. Yo quisiera decirles que la comunidad autónoma de La Rioja, en el Producto Interior Bruto, un 40 y tantos % lo supone el sector servicios, un 34% la industria y un 11% la agricultura. Lo cual quiere decir que, aparte de eso, también la comunidad autónoma de La Rioja es industria. Yo no quisiera dejar de hablar hoy aquí del calzado, de un sector muy importante en nuestra comunidad, donde es un calzado de calidad. Suelen decir en la comunidad de La Rioja, yo lo suelo decir en forma de chiste, ¿no?, que el presidente de la comunidad de La Rioja anda muy bien, y es porque lleva calzado riojano, no cabe duda. Pero sin duda también el mueble es un sector muy importante, y todo lo que es sector de la industria agroalimentaria tiene un peso fundamental. Pero desde luego tenemos nosotros una mirada mucho más amplia, ambiciosa, en lo que significa buscar la cooperación y la colaboración entre comunidades autónomas, porque nos va a dar mayor proyección hacia el exterior. Hay otra cosa que querría yo comentarle para cerrar la cuestión con la que empezábamos los desayunos, y es la siguiente. ¿Realmente cuántas empresas riojanas han emigrado al País Vasco? Sabe usted que en esto también puede haber mucho mito. Han emigrado al País Vasco en función de las ventajas fiscales que pueda haber allí. No vaya a ser que no haya ninguna o haya muy pocas. Y en segundo lugar, ¿no bastaría la legislación comunitaria, y aquí hablo de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, para regular, bueno, pues todo lo que pueda ser desigual? O sea, para moderar posibles desigualdades o tratos injustos. Bien, lo que está claro es que hay, en estos momentos podemos decir que hay una empresa que ha marchado de la comunidad de La Rioja a la comunidad vecina, a 4 kilómetros únicamente de Logroño. Motivo por el cual hay un recurso planteado por el Gobierno de La Rioja, con ayuda también de los agentes económicos y sociales, en los tribunales de justicia y en la Unión Europea. Pero yo también me pregunto, ¿cuántas podían haber venido y no han venido? Eso es algo que queda en el aire y que nunca lo sabremos. En cualquier caso, lo que sí puedo decirles es que se ha producido un cambio importante después de las últimas decisiones de los tribunales y, desde luego, de los pronunciamientos de la Unión Europea. Nosotros, desde luego, tenemos nuestra mirada puesta en la Unión Europea y confiamos precisamente en que va a ser un órgano de control y de defensa de lo que es la libre competencia, pero lo que significa también buscar que no se produzcan discriminaciones ni desigualdades, y que, desde luego, que no haya medidas que se produzcan en una comunidad o en otra que provoquen la deslocalización de empresas. Porque, desde luego, cuando se habla a lo mejor de armonización fiscal, yo creo que habría que matizar qué significa. Porque yo no soy un defensor de lo que es la uniformidad o la igualdad fiscal de todos. No cabe duda que para que se produzca movimiento, para que se produzca determinado dinamismo en la economía, debe haber cierta desigualdad en lo que es el movimiento de las cosas de un nivel a otro.
Pero esa desigualdad también tiene sus límites para que no provoque una deslocalización, que sería distinto. Es decir, que una empresa de La Rioja, por las medidas fiscales, no puede tomar la decisión de marcharse. Ahí hay un coto, y ese coto lo establecen los propios tribunales y, desde luego, la Unión Europea está poniendo freno a esos abusos que se están produciendo en estos momentos y que cada día, como he dicho antes, por las decisiones que está tomando Álava fundamentalmente, pues se van a corregir. Todo su discurso así político, señor Sanz, tiene una especie de pátina muy gratificante marcada por la actitud ética. Déjenme regresar un poquito al sur de lo que hablábamos antes, a Sanlúcar, porque el presidente andaluz Chávez ha dicho anoche que sí, que mucho escándalo con lo que ha ocurrido en Sanlúcar, pero que es algo parecido, semejante o paralelo, no sé exactamente el término que ha empleado, a lo que ha ocurrido la semana pasada en León. Alguien dice que eso es una salida de pata de banco, pero a lo mejor habría que establecer también, aunque tire a córner el presidente Chávez, habría que establecer algunas, no digo paralelos, pero algunas reflexiones éticas como la que usted está haciendo, también mirando al espejo de su propio partido, quizás. Bien. Mire, lo más importante en un político es reconocer los errores. Y lo más importante de una organización política es asumir las responsabilidades de lo que pasa. Si justificar lo que ha pasado en Sanlúcar de Barrameda significa mirar a otra parte y significa poner el ventilador, me parece que por ahí no vamos a ningún sitio. Lo mejor que le puede pasar al Partido Socialista es reconocer lo que ha pasado y tomar medidas para que no ocurra y evitar que ahora se produzca toda una situación de incomodidad, de inquietud, de pensar a quién van a tocar ahora para conseguir un determinado gobierno. Pero comparar lo de León con Sanlúcar, permítame que le diga, es toda una exageración. Y desde luego, lo de León no tiene, desde mi punto de vista, nada que ver con lo que es la compra de voluntades, la compra de votos para conseguir una alcaldía. Lo que se está planteando en León es simplemente poner sobre un papel determinados compromisos presupuestarios que estaban recogidos en un presupuesto. Y lo que quizás se puede poner el acento de decir, esto que está en el presupuesto lo vamos a cumplir. Sin más, porque no olvide usted, y yo lo digo siempre, que cuando se habla de los presupuestos se dice un presupuesto, es algo que está ahí, que hay una intencionalidad de cumplirlo, pero que a lo mejor determinadas circunstancias impiden su cumplimiento. Entonces lo que se ha hecho en León, en principio, es decir, lo que está en el presupuesto lo ponemos sobre la mesa y esto lo vamos a cumplir. Y lo que se ha planteado también en León es que determinadas obras de infraestructuras que afectan a varias comunidades autónomas se han recogido como un interés solo del propio municipio de León. Es lo mismo que si desde la Comunidad Autónoma de La Rioja planteásemos que una determinada infraestructura que afecta a todo un corredor, como puede ser un tren de alta velocidad, la asumimos también que es propia de la Comunidad Autónoma. Yo no quiero esas cosas. Yo quiero que aquellas infraestructuras que se hagan en mi comunidad sean de mi propia comunidad y el resto lo compartimos todos, es de todos los españoles. Pero que en León se ha hecho un planteamiento de decirle a un partido que está gobernando, esto que pone usted en el presupuesto debe cumplirlo. Ahí estamos. Pero no desviemos la atención. Yo creo que lo importante es reconocer los errores y poner, en cualquier caso, las medidas para evitarlo. Si no, estaremos dando un mal ejemplo a los ciudadanos y no trabajaremos en lo que es precisamente esa construcción ética importante que debe estar presente en todas las actuaciones de los políticos en el día a día. Por cierto, una de las cuestiones pendientes que tiene su comunidad autónoma es la de las comunicaciones, ¿no? Ya que lo ha dicho. Pues lo ha dicho exprofeso, lo ha citado exprofeso. Hombre, yo me alegro que usted me lo plantee. Pues eso es lo peor que le puede decir a usted a un periodista. Me alegro que me haga esta pregunta. No, pero... Creo que va a dar una botellita de Rioja que yo con mis compañeros. Tenemos oportunidad luego de beber. Bueno. Pero no cabe duda que una comunidad que no tenga una buena vía de comunicación no tiene futuro. Y desde luego la Comunidad Autónoma de La Rioja ha sufrido muchísimo el olvido de determinados gobiernos anteriores en la medida de que no ha habido una planificación adecuada de lo que es su propia comunicación, no interna, que compete al gobierno regional, sino que es sus grandes ejes de comunicación.
No solamente eso, sino lo que significa apostar pues por comunicaciones modernas que van a ser el futuro. Estamos hablando en estos momentos de un aeropuerto de tercer nivel, que sin duda va a ser una novedad, pero que le va a dar un plus de modernidad y de desarrollo a la propia comunidad autónoma. No olviden que las comunicaciones regionales a vía aérea van a tener su futuro y su importancia en lo que va a ser el transporte aéreo, no ya de personas, sino incluso de mercancías. Yo hablaba el otro día con un transportista de viajeros y me decía que todo lo que sea más de 150 kilómetros se terminará haciéndolo por vía aérea. Y no cabe duda que nosotros queremos, hablando del tren de alta velocidad, nuestra comunicación desde Logroño con Zaragoza para la vía comunicación vía Barcelona y desde Logroño Miranda de Ebro para enlazar también con el otro tren de alta velocidad, independientemente de que estamos trabajando con nuestra comunicación en la autovía que una Logroño con Burgos, Nacional 120, la que una también Logroño con Zaragoza, Nacional 232, y les dejamos que pasen a la ver de Castilla-León el túnel de Piqueras, que eso no lo ponemos en nuestra parte, sino lo ponemos en la parte de Castilla-León, a la hora de hacer cuentas, como usted decía. Otro asunto importante, por cierto, 150 kilómetros en avión habitual de ahora en adelante, ¿tú crees que es posible? Yo eso no lo he oído, lo de la alta velocidad y lo de la autovía nada más. Pero ni 150 ni 600 kilómetros en avión, es imposible. Bueno, uno de los asuntos importantes es el del paro, y además un buen dato para La Rioja, que es una de las comunidades, o quizá la comunidad con menos paro, o por lo menos lo fue hasta hace poco con menos paro. Yo no sé si está ahora en cuarto o quinto lugar en el paro de toda España. Bueno, el caso es que la mayor parte de esos puestos de trabajo se deben a un tejido industrial importante formado por las pymes, pequeñas y medianas empresas. He leído, no sé si era verdad, que en La Rioja hay una tienda por cada 100 habitantes. Sí. El comercio es un valor importante en La Rioja. Y toda esa atomización es buena o es mala, es un factor de estabilidad. Bueno, yo diría en primer lugar que, hablando del empleo, que es precisamente el objetivo importante del Gobierno cuando asumimos responsabilidades en 1995, pero diría también que no es algo que deba arrogarse únicamente el Gobierno. Yo creo que los agentes económicos y sociales han tenido también un papel fundamental. Por eso hablaba anteriormente del Pacto por el Empleo. Federación de Empresarios, UGT y Comisiones Obreras han ido de la mano del Gobierno, todos hemos ido juntos a trabajar por ese objetivo importante que era conseguir reducir la tasa de desempleo en la comunidad de La Rioja. Y sin duda que nuestra apuesta ha dado su fruto. Yo les hablaba en aquel firma del Pacto por el Empleo de llegar a una tasa de desempleo del 9% y estábamos en un 12%. Y estamos ahora en un 6,88%. Es decir, hay en las listas del INEM 6.000 parados menos que las que había en 1995. Y no cabe duda también que ha habido un aumento importante de afiliación a la Seguridad Social. Hay 16.000 personas más en la Seguridad Social que las que había en 1995. Eso nos está llevando en estos momentos a que La Rioja está importando trabajadores y a que hagamos en estos momentos una apuesta por la firma de un pacto ya no por el empleo, sino por la competitividad, en lo que significa buscar un empleo de calidad, un empleo estable y sin duda también lo que es nuestra apuesta por estar presente también en lo que son los mercados internacionales y la globalización, que es lo que usted apuntaba. No cabe duda que cuando se habla de la dimensión del espacio europeo, cuando se habla de fusiones de entidades financieras, pues lógicamente La Rioja no puede estar al margen de esa cuestión y no cabe duda que ese peso importante que tiene la pequeña y mediana empresa tiene que tener una concepción distinta de buscar fórmulas de agrupamiento, de fusiones, que haga que la dimensión sea un valor importante a la hora de hablar de exportación, a la hora de hablar de competitividad. Y ahí, desde el Gobierno y de los agentes económicos y sociales, estamos precisamente apostando por lo que es la formación de los trabajadores y lo que es la investigación más el desarrollo y la innovación de las empresas. Y ahí tenemos una ayuda importante de la propia universidad, que está trabajando en lo que es un plan de investigación, después de una ley aprobada por el Parlamento de La Rioja, que nos está permitiendo estar en la vanguardia de lo que son los nuevos tiempos y lo que son los nuevos mercados. Hombre, si se fusionan dos bancos para formar un gran banco, ¿por qué no van a fusionarse dos mercerías? Lo cual pone mucho menos, no sé, pone mucha menos ansiedad en los mercados financieros, digo yo, ¿no? Sin duda. Pero no cabe duda, y permítanme que les diga, que la ciudad de Logroño, la capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
fue objeto de un premio a la ciudad del comercio de calidad. Y desde luego La Rioja lleva fama por muchas cosas, pero entre ellas por tener unos buenos comerciantes que ofrecen calidad, y son muchas las personas que vienen de otras comunidades autónomas a comprar a la comunidad autónoma de La Rioja. Pero también es cierto que los comerciantes tienen que apostar por lo que son las nuevas formas de comercialización y lo que es la innovación y la modernización de sus propios establecimientos. En ese camino. Mariñas no, porque está más en el trabajo de dirección, pero Julio César y yo, que estamos más en la artillería, estábamos muy curiosos, y ahora que nos oye toda Europa y toda América, cuéntenos qué es eso de la senda de los elefantes. Bueno, pues comentábamos a micrófono No vale cerrado. las respuestas políticas aquí, No, presidente. no. Cuando Yo se hace les esta invito a pregunta de ustedes tanto a calado que... político, Sí. hay que ir hasta el final con la respuesta. Yo les Eso invito... le interesa a mucha gente, seguro, ¿eh? Sí, seguro. Yo les invito a ustedes a que hagan un paseo por la calle Laurel. Es una calle famosa en Logroño, donde está el chiquiteo, que tanto se lleva, y que sin duda tiene, aparte de degustar un buen vino y de catar un buen vino de Rioja, pues tiene el valor de lo que es la relación humana o la amistad. En La Rioja se hacen buenos negocios con el vino, pero sobre todo se hacen buenos amigos y buenas amistades. Y la calle Laurel es una calle donde cada portal es un bar. Entonces se le llama la senda de los elefantes porque aquel que no sabe beber vino, pues termina con la trompa. Y no mira usted a nadie. Pero yo puedo aconsejarles que si ustedes beben un buen vino de Rioja, estoy seguro que no terminan con la trompa, terminan con la cabeza en perfectas condiciones. Toma nota. Bueno, pues vamos, yo que soy el director voy a reconducir esto un poco, si nos importa. Porque las bodegas se agrupan en dos grandes grupos, me parecen. Las grandes explotaciones donde hay metido multinacionales y demás, y después las tradicionales, que muchas veces son heredadas de padres a hijos y demás. ¿De qué manera se benefician unos a otros? Porque en teoría la calidad parece que siempre la encuentras en el sitio pequeñito, en la bodega pequeñita, en la de toda la vida, ¿no? Bueno, en La Rioja yo creo que tenemos unos grandes profesionales, tanto en el sector de la agricultura, los agricultores, como en el sector de lo que es la elaboración y la comercialización. Usted puede encontrar cosecheros que elaboran su propio vino, pero que al final ese vino termina en una bodega para lo que es la comercialización con las propias normas y directivas que se marcan en estos momentos en la comercialización de vino. Es decir, no se puede hoy vender un vino que no esté etiquetado y que tenga, lógicamente, el control del propio Consejo Regulador. Pero también es cierto que hay determinadas familias que elaboran su propio vino de consumo y que se tiene también una gran calidad en esa elaboración y fundamentalmente lo que es conservar esa tradición de la familia en toda una fiesta que se pone o que se celebra alrededor de esa elaboración de la prensa, de ayudar todos a prensar la uva y en lo que significa todo un ritual. Pero no cabe duda que hoy las bodegas de Rioja, que cada día están invirtiendo más, pero que sin duda ofrecen un vino de calidad, están hoy en lo que son los mercados de comercialización. Lo que son los cosecheros, por llamarles cosecheros, normalmente lo que hacen es elaborar el vino y ese vino después lo venden a las propias bodegas. Sí, además hay un consejo regulador que tiene un gran control. Y esa es la garantía de la calidad de vino de Rioja. Yo lo que podría aconsejarles a ustedes es que si quieren quedar bien con los amigos. A la senda de los elefantes. Pero si ustedes quieren quedar bien cuando inviten a alguien en su casa, ustedes les ofrecen un vino de La Rioja y aceptarán al 100%. Perdóneme, Y por ahí además se ganó a los Burdeos. Sin duda. De todas maneras, sería conveniente que hablara usted del fenómeno del corredor del Ebro, que es un concepto más genérico que una zona en la que se de un determinado producto. Ustedes quieren potenciar el corredor del Ebro, que querría yo que nos explicara usted lo que es. De allí. Haga el favor. Bueno, estamos hablando de un eje económico importante que está sustentado fundamentalmente en la industria agroalimentaria. Nosotros hemos hecho en la legislatura pasada acuerdos de colaboración con Navarra y con Aragón y tenemos en estos momentos un centro en Navarra tecnológico de la industria agroalimentaria. Nuestra apuesta está fundamentalmente en lo que es la calidad de todos los productos de la industria agroalimentaria y lo que es su propia transformación. Cuando yo hablaba en un principio de lo que era la aportación de la agricultura en el Producto Interior Bruto de La Rioja, yo decía que era un 11%. Bueno, si ahí unimos lo que es la industria agroalimentaria, estaríamos hablando de una cantidad mucho mayor mucho más alta en lo que es el desarrollo, porque ahí hay
productos de calidad, pero sin duda hay también empleos importantes en lo que es esa transformación de los productos y lo que es que en nuestras propias comunidades se quede la producción y la elaboración, porque eso nos da mayor valor añadido a todo el tema. Yo creo que hay mucho por hacer todavía y desde luego espero que el nuevo Gobierno de Aragón, aunque no sea el nuevo color político, tenga una visión acorde con lo que debe ser la colaboración y la cooperación entre ambos gobiernos para buscar precisamente puntos de encuentro y puntos de desarrollo, poniendo cada uno los recursos necesarios para que eso sea una fuente importante de riqueza, porque ahí nos puede llevar a que esa dimensión que a veces buscamos nos dé la posibilidad de estar en la competitividad que los tiempos están exigiendo cada día. Pero mira, tienen allí a Semillán de la Cogolla, Patrimonio de la Humanidad. Tienen los monasterios de Suso y Yuso, origen del castellano. Tienen la ruta de los vinos, incluido la senda de los elefantes que le gusta a Julio César. Sí, y que sigue mucho Mariñas. Sí, lo sigo por ahí solo. La ruta de los dinosaurios. Y resulta que al final el turismo tampoco es una fuente destacada económica en La Rioja. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, pero se deja usted los balnearios. Estamos pasando. ¿Te das cuenta? No sabía yo que había que ir a reposar. Hay que ser más hedonista, hay que ser más hedonista. Estamos en una comunidad que, como dicen, que las esencias se guardan en frascos pequeños. También dicen los venenos. Y los riojanos sabemos abrir uno u otro en función de las circunstancias, ¿no? Pero no cabe duda que el turismo es nuestra preocupación principal en estos momentos, en lo que es una fuente importante de riqueza y en lo que tenemos mayores posibilidades de desarrollo. El sector de la agricultura y la industria está, yo creo que bastante desarrollado. Tenemos que seguir manteniendo el crecimiento sostenido de ambos sectores, pero en el turismo está ahora nuestra fuente importante de riqueza. Y ahí hay potencialidades importantes a poner sobre la mesa. El gobierno que presido ahora, una de las novedades importantes en su composición es la creación de la Consejería de Turismo y Medio Ambiente, porque turismo y medio ambiente están íntimamente unidos. Y nuestra apuesta está en formar un patronato, un instituto, donde hay una participación también de la sociedad riojana en lo que signifique también concienciar al ciudadano de que el turista no es ningún enemigo y que el turista es un aporte importante de riqueza. Ahí, lo que usted ha hablado de lo que son la ruta de los monasterios, la ruta del vino y la ruta de los dinosaurios, sean elementos esa ya importantes. Te dirá luego de cuál es, por dónde va Luis al final. Perdone, sí. decía al principio de estos desayunos, no, es que esto es importantísimo. Decía Juancho Armán Marcelo que el presidente de La Rioja viene de una comunidad en la que los escándalos no son. Óigame, a la 1 de la tarde se reúne el Consejo de Administración. Se lo iba a preguntar. La Junta General de Accionistas del Logroñés. Sí, señor, se lo iba a preguntar. Y parece que por 250 millones de pesetas podría disolverse el club ese. Si no hay 250, si no hay 250 millones de pesetas. Perdón, es que esta había que ponerla sobre la mesa. Me parece una buena pregunta también, para que sea una incomodidad. Tenemos 2 minutos. Bien, simplemente decirles lo siguiente. El Gobierno de La Rioja entiende que Logroñés es de interés regional, como cualquier empresa. Y ahí lucharemos en lo que significa el mantenimiento de Logroñés y, si se produce la disolución, en intentar que nazca otro equipo en estos momentos. El Gobierno de La Rioja aporta a Logroñés la sponsorización. Ahí seremos generosos, pero desde luego el Gobierno de La Rioja no está en la gestión de Logroñés y ni pueda ser responsable de lo que es la gestión de un equipo deportivo. Podremos ayudarle, incentivarle, estimularle en lo que podamos, pero todo tiene un límite. Y desde luego nuestra aportación estará ahí en todo lo que signifique buscar el interés regional, como digo, como cualquier otra empresa. Creo que el mundo del fútbol, pues ustedes saben cómo funcionan los millones y los miles de millones con los jugadores, y todo está supeditado a si entra el balón a la portería o no entra el balón a la portería. A nadie se le escapa de que cuando un equipo tiene beneficios no va al gobierno a darle la parte correspondiente de esos beneficios, sino que los beneficios se quedan en el club. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa, de una sociedad anónima que lógicamente requiere el respeto de un gobierno. El gobierno está en lo que pueda ayudar al tema y hay que asumir las circunstancias como vienen y tomar las decisiones que concurran en cada momento.
Muy bien, pues nos quedan exactamente 30 o 20 segundos. 10 segundos, me está diciendo cada vez A menos. una copa, hombre. Dice, bueno, en todo caso, son felices los riojanos, ¿verdad? Sin duda, y nosotros lo que queremos es compartir esa felicidad con todos aquellos que quieran visitarnos. Yo les invito a visitarles y desde luego estamos encantados de acudir aquí y acudir con naturalidad y con normalidad y no hablar de escándalos. De acuerdo, pues don Pedro Sá, presidente del Gobierno de La Rioja, muchas gracias por haber estado aquí en estos desayunos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Julio César, y De no nada. sé a qué te referías. De con los nada, dinosaurios. adiós, Gracias, don Pedro. Juancho, por si acaso. Juancho, Pedro. feliz viaje. Bien, así terminamos por hoy estos desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Gracias y hasta mañana.